Hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien. This is Tamara Marie, host of the Learn Spanish con Salsa podcast. Now, before we jump into this episode, I wanted to let you know about a special opportunity that you're definitely going to want to take advantage of, especially if your goal is to become fluent in Spanish. For a limited time only, my team is opening the doors to listeners of the podcast to take advantage of a free language coaching session. Now, in this session, it's not just we're teaching you about verbs or grammar, but we're really going to do a deep dive into what are your goals for learning Spanish, assess where you are on your journey to fluency at the moment, and help you map out a 90-day plan for how you can get to fluency. So we are going to help you take your Spanish to the next level, whether you're afraid of speaking Spanish or you just get a little bit nervous when you're talking to native speakers, or maybe you've got some of the basics down, but you really know that you struggle with getting your Spanish to flow and your listening skills aren't up to par. Whatever it is, even if it is a specific grammar issue, we will help you map out how to tackle that. And normally these sessions do cost, so we are offering a few slots for free. There are limited spaces available and they'll only be open up through the end of the month. So make sure you sign up. Go to SpanishConSalsa.com/coach. That's SpanishConSalsa.com/coach to book your free language coaching session where we will help you map out a 90-day plan to get to Spanish fluency. Okay, let's get started with the episode. Bienvenidos. 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 Welcome to the Learn Spanish con Salsa podcast. Here's your host, Certified language coach, Tamara Marie. Hola, bienvenidos al episodio 214. Welcome to episode 214 of the Learn Spanish con Salsa podcast. Now, if you missed our last episode, make sure you go back to listen to episode 213 because that is part one of my conversation with Kelly and Maribel. So it's a super fun episode. We're actually going to be talking about some American English phrases and discussing how do we translate those into Spanish. So Kelly and Maribel will share how you can actually say some of these common phrases that we normally use in English in Spanish. So it's a little bit tricky because I know a lot of times when we're translating into Spanish, we kind of lose a little bit of our personality or the way that we normally talk, especially if we have things that are specific to our region. It's hard to know how to translate those into Spanish sometimes. So I figured we would make this a little bit of a game. So like I said, we started in our last episode, so make sure you go back and listen to that. But we will be exploring some more American English phrases in this episode and how you would say them in Espanol. So I hope you enjoy the rest of our conversation and stay tuned to the end because if you would like to improve your conversation skills, I have a free giveaway for you that will give you some more details on how you can have better conversations in Spanish and sound more natural speaking the language. All right, so here is part two of my conversation with Maribel and Kelly. Entonces, la próxima es, the ball is in your court. The ball is in your court. Entonces, un ejemplo. I have done everything I can. The ball is in your court. Ya, okay. En Cuba decimos tu maletín, que es como el problema es tuyo ahora, algo así. O te toca a ti ahora. Sí, te toca a ti, sí. Porque a veces es como, yo puedo decir que the ball is in your court, que significa que yo he hecho todo que yo puedo. Entonces, de esa manera, yo no tengo nada más que hacer. Todo está a tu responsabilidad. O también, solamente es que te toca a ti. It's your turn. Si estoy jugando como, no sé, un juego, yo puedo decir que, okay, the ball is in your court. Pero normalmente eso suena un poquito raro en esa situación. Yo creo que mejor si es una situación un poquito más larga. Como hay tiempo que va a pasar y es algo que va a durar como, no sé, días o un poquito más o semanas, depende. Pero eso, yo pienso en eso con esa expresión, porque ese the ball is in your court es como que tienes que pensar en algo y tomar una decisión. No es algo muy, no sé, muy fácil hacer. Sí. Normalmente, pero... Interesante. Sí. En Colombia
De pronto es como pasar la bola, similar, como pasar la bola a la otra persona. Ajá, sí. Aunque también podría ser como cuando tú quieres como liberarte de la responsabilidad. Es como, Exacto. me lavo las manos. Ajá. Exacto. En inglés también tenemos esa expresión, to wash your hands of it. Like, I've Eh, washed my hands of it. Sí. Pero eso normalmente no tiene una connotación bien. Es como estoy diciendo que en inglés, por ejemplo, yo digo eso si estoy hablando de, no sé, un niño. Y digo, he is going to keep acting up. I've washed my hands of the situation. Like, I've washed my hands of him. Like, I'm not going to have anything else to do with it. He is old enough to take care of it. Algo así. Entonces, eso decir que lavarse las manos es como... Estoy diciendo que yo no tengo la responsabilidad nada más. Ajá, Totalmente. Sí. Yeah. Pero si digo the ball is in your court, eso es algo que, eso tiene sentido porque te toca a ti. No es algo que, no, tú tienes que hacerlo porque no. Pero depende del contexto. Pero sí. La próxima es to pull someone's leg. Pull your leg. Esto suena muy como fantasma. La fantasma del parque con mi accidente. Sí. To pull someone's legs. Alarle la pierna, pero como Asustar, no. Tal vez como asustar a alguien, ¿no? como No. que otra persona, arrastrar a otra persona a que haga algo. Puede ser. No sé. Eso sería literalmente que es. Es verdad. Baila. No, como marioneta, no. Ok, eso significa to joke with someone. Pero yo estoy diciendo algo que no es la verdad. Pero esto es como, no sé, es como una mentira, pero no es algo que estoy diciendo en serio. Creo que es un poquito similar al sarcasmo. Entonces, si estoy diciendo algo que, Kelly, it's raining, green water outside. Y dice, de verdad. No, de verdad. Fue una broma. De verdad, y el sol te está golpeando en la cara. Sí, entonces si algo me dijo algo que yo creo que no es la verdad, pero no estoy exactamente segura, yo puedo decir, are you pulling my leg? Are you messing with me? Are you playing games? También yo puedo decir, are you playing games with me? You playing games? What kind of games are you playing? Like if I'm accusing them, I say, what kind of games you playing? Like you think I'm going to believe that? Pero eso es un poquito más informal. Okay. Pero sí. En Colombia tenemos mamar gallo. Es una gallo. expresión muy de la costa. Kelly, dije otra palabra prohibida en Cuba. No. Ok. Otra palabra prohibida en Cuba. Kelly está diciendo la. No, Mi mamá deja que te diga la de Cuba. ¿no? Entonces, mamar gallo es muy de la costa de Colombia y es eso como, es que tú me estás mamando gallo. Y suena así, porque en la costa suenan muy caribeños. Ajá. Tú me estás mamando gallo. Ay, ¿tú sabes cómo se dice en Cuba? Se dice coger para eso. Es como, tú me estás cogiendo para eso. En plan, o sea, tranquila. Es como si estoy bromeando contigo, como dice Tamara. Te digo, tranquila, te estoy cogiendo para eso. Como, es una broma, no te molestes. Sí, también yo puedo decir, I'm just pulling your leg, calm down. I'm just pulling your leg. I didn't mean it, Porque a veces es algo que, no sé, a veces personas dicen que, ¿por qué? ¿Por qué hiciste eso? Como, estoy tranquila. Es una broma. Bromita. Just pulling your leg. Ok, otra expresión es to get cold feet. Get cold feet. Tal vez como calmarse.
esta creo que me la sé. Porque veo muchas series y muchas películas en inglés. Y es como arrepentirse o que te dé miedo hacer algo justo antes de... Ajá, exacto. Muy bien. Que sirva, que valga la pena pagar Netflix, hijo de madre. Literal. Sí, entonces el significado dice to become nervous and rethink a decision at the last minute. Pero para mí esa expresión normalmente tiene que ver con una boda. No sé, es como the groom got cold feet. He got cold feet, so he left her at the altar. Entonces, normalmente, to get cold feet, es algo que yo puedo preguntarle a, no sé, un amigo si él está preparándose para su boda. Y yo puedo decir, are you getting cold feet? Are you getting cold, like, are you rethinking getting married? You know, normalmente. Pero sí, también se puede decir como, oh, I got cold feet before my presentation. Entonces, no sé, yo a veces como, él se fue. He left because he had cold feet. Porque si tiene miedo, es como a veces como, yo no voy a hacerlo. Entonces sí, yo creo que normalmente tiene que ver con matrimonio, pero a veces algo otra situación. Pero es algo que yo no digo normalmente. Cuando yo estoy diciendo eso, estoy pensando en una boda. Okay. Y normalmente no, puede ser la mujer también, pero normalmente yo pienso en el hombre. Pero sí. Es ser malo, arrepentirse antes de la boda. No, pues que se arrepienta antes al menos de organizar las cosas, después de gastar un montón de dinero. Exacto. Claro. Pero mejor así, no sé. La verdad es que yo no sé. Y cada vez que hablamos de relaciones en este podcast, yo creo que cambia un poquito la conversación. Pero no sé, porque después, y si tiene que divorciarse, eso también tiene que gastar dinero, tiene que pagar abogados, entonces yo no difícil. sé. Sí, yo no tiene sé. dudas, papito, haga antes de casarnos porque ya después es muy caro. Claro. Pero yo creo que es un poquito traumática, ¿no? Si eso, sí, qué vergüenza. Con una boda, sí, exacto, es como, sí, el frente de toda su familia y todo eso, es como, no. Sí, muy, muy fuerte. Sí, exacto. Como en Sexo en Nueva York, sí, por Dios. Sí. En Colombia decimos echarse para atrás. ¿Qué? En Cuba también. O he escuchado, aunque yo creo que es más como de los papás, que dicen agallinarse. Es como decir acobardarse, ¿sabes? Porque las personas que son cobardes son gallinas. Entonces, agallinarse. Pero creo que es una palabra que la usan más como en la generación de mis padres y mis abuelos. Hoy en día los jóvenes no creo que dicen eso. Es más echarse para atrás. También en inglés tenemos esa connotación de gallinas. O sea, where do you chicken? Que significa tienes miedo, chicken. Y también en la escuela yo recuerdo que personas diciendo como como un baile, como you chicken, chicken. Es como gallina. Sí, pero para mí eso creo que sí es también un poquito viejo la expresión, pero creo que todo el mundo entiende. Pero sí. Ok, otra expresión. Creo que tengo dos más. Eso es un poquito más de, no sé, creo que es un poquito más, no es una expresión vieja, pero to throw shade. Es como hablar mal de alguien. Sí, más o menos. Pero un poquito más específica. Y Maribel, ¿qué piensas? Como inventar un chisme, pero un chisme malo, dañar la reputación de alguien, ¿no? Puede ser, pero creo que es la manera de hacerlo. Entonces, el significado dice to subtly insult or criticize.
creo que es como en inglés también puede decir passive aggressive, es un poquito como no es tan obvio, es como algo que yo voy a decir como, por ejemplo, I could say, oh, she was throwing shade at her ex when she posted a picture on Instagram with her new boyfriend. Y en los comentarios dijo, ahora tengo un hombre alto. si su ex fuera un short king o algo así. Es como, I can wear my heels now. I can wear my heels now because I'm with somebody who's proper height. Eso es throwing shade porque no es directamente. Yo te estoy diciendo que ahora tengo hombre mejor. Y... Claro. Ya, pasivo agresivo. Me encanta. Exacto. Te encanta. O sea, Kelly. No, pero es una buena forma de insultar sin tener que, ¿sabes? Más o menos. Maribel no está de acuerdo. Sin pelos en la lengua. Bueno, es verdad. Es como una indirecta. Es como una indirecta. Maribel no está throwing shade ahora porque ella dijo directamente, Kelly, no. Sí. Muy bien, Maribel. El opuesto. Sí. No, en Colombia creo que decimos es como tirar. Como ella le está tirando o tirar pullas. Eso. Tirar eso. Pullas, tirar. Sí. Tirar pullas. En Cuba también. Estás tirando pullitas en el estado. Eso en el estado. Gente publica un estado, como dice Tamara, con algo. Entonces, le tiro una pullita a no sé quién y así. Sí. Eso. O una directa también, ¿eh? Sí. Aunque no tengo ni idea qué significa puya. Puya es como... Es eso mismo, un comentario pasivo-agresivo, ¿no? Sí, pero me pregunto si puya solito significa algo, pero no sé. No, yo no sé tampoco. Sí, pero sí tirar puyas. Ok, entonces la última expresión que tengo, ride or die. Eso se refiere a una persona. Ride or die. I could say, he's my ride or die. He's my ride or die. Como una persona. Es como, acabo de escuchar una canción que se llama así, pero no sé lo que significa. Lo estaba escuchando. Dios mío. Es como, no sé, como mi mejor amigo, mi hermano del alma. Algo así. Más o menos. Pero un tipo de amigo específico. No necesariamente solamente mi bestie o algo así como mi mejor amigo, porque sí, a veces tenemos mejor amigos, pero sí, a veces sí es la misma persona, pero no todo el tiempo. Es como ese por el que te haces matar, como que en las buenas y en las malas. Exacto. Sí, porque a veces tenemos amigos que, no sé, es como, yo no voy a llamar a, no sé, una amiga que no... Estoy tratando de describirlo sin decir algo que que es ilegal, pero... ¿Cómo? Yo creo que si estoy diciendo que alguien que yo voy a llamar si tengo un problema, que algo que yo no voy a decirle a nadie más, ¿no? Él es mi ride or die. Entonces, pana hasta la muerte o fiel hasta la muerte. Pero significa que if I have to bury a body, that's the person I'm going to call. Algo así. Ya, okay. Pero mi amigo el más real. Sí, exacto. Pero sí, porque si yo tengo amigos, pero si yo tengo un problema bien mal, es como hay amigos que sí yo voy a llamarle, pero otras que no, porque yo sé que no pueden hacer nada o no sé. Pero sí, yo creo que normalmente significa mi mejor amigo, pero también puede ser un novio o novia,
porque creo que la canción, no sé exactamente, Kelly, que está hablando de la canción. Yo creo que no sé si en las 90s, no me acuerdo exactamente, pero creo que había una canción Ride or Die Chick, My Ride or Die Chick, pero eso significa que eso es como mi novia, es como she's my ride or die, ¿sí? Otro más es como my main chick, porque a veces si un hombre tiene más de una novia, Sí, es como sí tiene un harem. sí. Es como ella es mi ride or die, she's my ride or die chick, so this is my main girl, she's the one, this is wifey es como marido, creo, pero es algo que no necesariamente está en matrimonio o algo así, pero es como eso es mi más fiel, creo, pero no sé, eso tiene un significado un poquito del barrio, porque yo no voy a decir eso en mi trabajo. It's my ride or die, is on the phone. No, yo no voy a decir eso. Pero eso sí, creo que tiene significado de la calle. Es como, ok, it's my ride or die. Sí. En Medellín es el parcero del alma. O pana también. Pana, parcero del alma. Parcero, parcera. Pero creo que no hay con el sentido de que sea la pareja. Es más como el amigo que está en las buenas y en las malas. No, creo que en el contexto de una pareja, eso para mí no es algo que yo quiero hacer. Yo no quiero ser a ride or die chick, porque para mí eso significa que no estamos en una relación de verdad. Para mí, eso es como estoy diciendo que sí, eres importante, pero solamente hay un pero, ¿no? Porque si no, yo puedo decir que es mi marido, es mi esposa, ¿sí? Pero si yo no soy esposa, entonces sí, ride or die, eso no tiene significado de verdad para mí, pero sí, tiene sentido. Ok, le puedes decir ride or die a alguien, pero que es tu pareja, pero igual puedes tener más parejas. Es como, sí, tú eres la mía, pero igual tengo otras. Ya. A veces sí. Ok. Está fuerte. No necesariamente, pero para mí suena así, porque es como, okay, what makes me your ride or die chick? If there aren't any others, like, why am I the ride or die? Why do I have this label? Entonces, para mí no tiene sentido. Es algo que yo puedo decir, you're my girl. Yeah, you're my girl. No, but you're my ride or die. You're my main chick. You're my number one. Si soy número uno, hay otros números. Claro, exacto. ¿Cuántas están en la lista? Número uno, ok, pero de cuántas, exacto. Entonces, sí, ya esa es una alerta. Ya. Exacto. Pero sí, creo que fue una expresión un poquito más de las 90s o no sé. Pero creo que a veces todo el mundo entiende que está diciendo que es mi ride or die. Creo que, no sé si han escuchado de la película Thelma and Louise. Es una película, es vieja, yo creo. Pero fue de dos mujeres y yo no sé, es película vieja, pero yo sé que había dos mujeres, no sé, como no necesariamente un viaje, creo que fue algo ilegal que pasó antes, pero están en su carro, no sé, en un viaje del país, pero fue como, creo que al final ellas estaban en el carro y no sé cómo decirlo en español, pero they drove off the cliff o algo así. Como saltaron por el precipicio. Ajá. Sí, creo. No sé exactamente porque, mira, una película vieja. Entonces yo creo que eso es
esa expresión viene de esa película como You're My Ride or Die, we're gonna ride together. O también Bonnie and Clyde, yo creo, como una pareja. Bonnie and Clyde porque ellos están haciendo cosas afuera de la ley. Exacto. Entonces, eso significa que sí, estamos haciendo algo que sí, es posible que vamos a morirnos, ¿no? Es como, pero en ese sentido es como podemos hacer cosas peligrosas contigo. Yo puedo hacer cosas peligrosas contigo porque yo sé que tú vas a estar conmigo durante todo eso. Entonces yo creo que esa expresión viene de películas así, con gente criminales, pero no sé. Ok, todo criminal. Todo criminal. Sí. Entonces, gracias, chicas. Gracias por jugar conmigo hoy con las expresiones y han aprendido expresiones nuevas. Sí. Sí, todos estaban muy interesantes, sí. ¿Y cuál es tu favorito? Cut to the Chase. Estuvo muy buena. Cut to the Chase. Sí. Me gustó también, sí. Nunca la había escuchado y me gusta. La voy a usar. Tengo que decir que me decepcionó que no hubieran expresiones con comida. Porque nosotros tuvimos muchas con comida y no hubo ni una. Sí. Yo quería saber qué significa boniato en Estados Unidos. Sí. Yo creo que mi favorito es throw shade porque para mí es algo que yo estoy pensando en algo que tiene gafas del sol. Es como Okay. Oh, ya. Algo así. Esa también estuvo buena. Sí. Pero me gusta eso porque es como yo puedo decir shade. I can say that and todo el mundo sabe que es algo que es un insulto, pero eso me gusta. Yo creo que eso es mejor de decir passive aggressive, eso no me gusta. Yo creo que eso tiene mala connotación, pero otro shade es un poquito más chévere. Es como, ok, qué cool. Súper. Pero bueno, gracias, chicas. Gracias a ti por compartir. Gracias, Tamara. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao. I hope you enjoyed that conversation with Maribel and Kelly. This has been such a fun series that we've been doing on guessing these different phrases. And I hope you got to learn some new phrases that you can use in your next Spanish conversation. And if it's something that you struggle with, if you really have been learning Spanish for a while, but you haven't really got to that place where you've been able to have a conversation in Spanish, I invite you to download our free Spanish conversation guide. It'll give you the most common questions and answers that you will be asked and you want to be prepared to answer when you're having a conversation with someone in Spanish or meeting them for the first time. So this guide goes really in depth to help prepare you if you don't even know how to start a conversation and all you know how to say is, hola, ¿cómo estás? This guide will help you get past that point, past that awkward point where you just have to say, hablo un poquito español, like I only speak a little Spanish, right? Will get you past that point to actually learn how to ask and answer some of the most common questions that are asked in a conversation with confidence. So if you go to SpanishConversationGuide.com, you will be able to get the free conversation guide so that you can learn how to start your first conversation with anyone you meet in 30 minutes. So I hope you enjoy that free conversation guide. And don't forget that if you would like the transcript of this episode or any other episodes of our podcast, go to learnspanishconsalsa.com/support to sign up to be a show supporter. And I hope, as always, that something that you heard in this episode has helped you go one step closer from Spanish beginner to bilingual. Hasta la próxima. Thank you for listening to the Learn Spanish con Salsa podcast at learnspanishconsalsa.com.